Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto, pero que me parece muy interesante respondiendo a una pregunta que me habéis dejado en relación a un vídeo que hice sobre comprobación sencilla del volante motor bimasa. Alguien ha escrito que tiene un volante motor bimasa en su Toyota del año 2023 y que tiene un recorrido de 7 centímetros de punto a punto. Y pregunta a ver si eso quiere decir que está dañado ya ese volante motor. A ver, 7 centímetros es demasiado. Normalmente el fabricante indica una tolerancia máxima de 2 centímetros. Hay algunos que te dicen hasta 2,5, pero también os digo que normalmente se suelen cambiar cuando ya están por encima de 3 centímetros. Pero ya digo que 7 es demasiado. Mirar. Esto para hacer es una prueba sencilla. Esto es un movimiento axial, ¿vale? Entre el primario y el secundario. Como digo, esto es para comprobar si los muelles internos están cedidos. Mirad, ahí se hace una marca, ahí se haría otra marca, ¿vale? Para comparar el movimiento. Entonces, esto, a ver, la función de estos muelles es, ya sabéis, cuando pisáis el embrague, pues el cojinete de empuje presiona el plato de presión y se libera el disco de embrague, ¿vale? Entonces, cuando soltáis otra vez el embrague, pues lo que ocurre es que el disco de embrague vuelve a acoplarse, pero claro, ahí hay mucha tensión y hay vibraciones. Entonces, la función de esos muelles del volante motor bimasa es absorber esa tensión y esas vibraciones. Mirad, aquí en este, bueno, tenía 3 centímetros ya, fijaros que está desmontado. Realmente si lo montáis y si lo hacéis en el coche podéis hacer más fuerza y tendría un poco más, ¿vale? Pero ya digo, por encima de 3 centímetros es cuando conviene cambiarlos, aunque el fabricante ponga entre 2, 2,5. Lo digo ya por experiencia. Ya sabéis que los volantes, por ejemplo, los monomasa no llevan esos muelles, pero sí los lleva el disco de embrague, precisamente para absorber, como digo, esa tensión y esas vibraciones. Si dejáis que esto tenga más holgura, por ejemplo, como ha puesto esta persona, hasta 7 centímetros, ahí esos muelles ya están muy cedidos, con lo cual esas vibraciones, esa tensión va a acabar pasando a través del eje primario a la caja de cambios y la va a acabar dañando, ¿vale? Bueno, aquí os dejo este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.